Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro directo leyendo El día que Nietzsche lloró. Pues vamos a retomar en el capítulo 12, justo donde lo dejamos la ocasión pasada. El lunes por la mañana, Nietzsche acudió al consultorio de Breuer para finalizar el asunto que los unía. Tras estudiar con detenimiento la detallada cuenta de Breuer para asegurarse de que no se hubiera omitido nada, Nietzsche rellenó una orden de pago y se la entregó a Breuer. A continuación, Breuer le dio el informe clínico y le sugirió que lo leyera allí mismo por si tenía alguna duda. Después de leerlo con atención, Nietzsche abrió el maletín y lo guardó en la carpeta de informes médicos. Un excelente informe, doctor Breuer, completo y comprensible, y a diferencia de muchos otros no contiene jerga profesional. Esta, si bien ofrece la ilusión del saber, en realidad es el lenguaje de la ignorancia. Y ahora, a Basilea. Ya le he robado demasiado tiempo. Nietzsche cerró el maletín con llave. Le dejo, doctor, sintiéndome más en deuda con usted que con ningún otro hombre en toda mi vida. Las despedidas, por lo general, están acompañadas por la resistencia a prolongar el hecho. La gente dice Auf Wiedersehen, hasta la vista. Las personas planean con rapidez nuevos encuentros y luego, con mayor rapidez, olvidan sus propósitos. Yo no soy de esos. Prefiero la verdad. O sea, casi con toda seguridad, no volveremos a vernos. Es probable que jamás regrese a Viena, y dudo que usted sienta la necesidad de seguir el rastro de un paciente como yo en Italia. Nietzsche cogió el maletín y fue a ponerse en pie, el momento que Breuer esperaba. Profesor Nietzsche, por favor, todavía no. Hay otro asunto que quiero discutir con usted. Nietzsche se puso tenso. Sin duda esperaba que volviera a pedirle que ingresara a la clínica Lawson y temía que llegara el momento, pensó Breuer. No, profesor Nietzsche, no es lo que usted piensa en absoluto. Relájese, por favor. Se trata de algo distinto. He estado demorando este tema, por razones que pronto serán evidentes. Breuer hizo una pausa y tomó aliento con fuerza. Tengo una propuesta que hacerle, una propuesta extraña, que tal vez nunca haya sido hecha a un paciente por su médico. Como ve, titubeo. Resulta difícil decirlo, por lo general, no me faltan las palabras, pero lo mejor es decirlo. Le propongo un intercambio profesional, es decir, le propongo que durante el próximo mes me permita actuar como médico de su cuerpo. Me concentraré solo en sus síntomas físicos y en su medicación, y usted, a cambio, será el médico de mi mente, de mi espíritu. Nietzsche, todavía aferrado a su maletín, pareció intrigado, luego cauto. ¿Qué quiere decir con su mente, su espíritu? ¿Cómo puedo yo ser médico? ¿No es esta otra variante de la charla de la semana pasada? ¿Que usted me trate y yo le enseñe filosofía? No, esa petición es del todo diferente. Yo no le pido que me enseñe, sino que me cure. ¿Puedo preguntarle de qué? Una pregunta difícil, y sin embargo se la hago a mis pacientes todo el tiempo. Se la formuló usted y ahora me toca a mí responder. Le pido que cure mi desesperación. ¿Que cure su desesperación? Nietzsche dejó de apretar el maletín y se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de desesperación? Yo no la veo. No está en la superficie, donde parece que llevo una vida satisfactoria, pero debajo de la superficie reina la desesperación. ¿Me pregunta usted qué clase de desesperación? Digamos que mi mente no me pertenece, que me asaltan pensamientos ajenos y sórdidos. El resultado es que siento desprecio por mí mismo y dudo de mi integridad. Aunque quiera a mi mujer y a mis hijos, no los amo. De hecho, les guardo rencor por ser prisionero suyo. Carezco de valor para cambiar mi vida o para seguir viviéndola. Ya no sé por qué vivo. No sé cuál es el sentido de mi vida. Me preocupa envejecer. Aunque cada día me acerco más a la muerte me aterroriza. Aún así, a veces pienso en el suicidio. Breuer había ensayado aquel discurso el domingo, pero hoy, de un modo extraño, considerando la duplicidad subyacente del plan, había sido sincero. Breuer sabía que era un mal embustero. Si bien había ocultado la gran mentira, que su propuesta era un ardid para inducir a Nietzsche al tratamiento, había resuelto decir la verdad en todo lo demás. Por eso, en su discurso, había presentado la verdad acerca de sí mismo, de una forma levemente exagerada. Había tratado también de encontrar hechos que de alguna manera pudieran parecerse a los de Nietzsche. Por una vez, Nietzsche parecía atónito.
Meneó la cabeza. Era obvio que no quería ser partícipe de aquella propuesta. Sin embargo, le resultaba difícil formular una objeción racional. No, doctor Brewer, eso es imposible. No puedo hacerlo. No estoy preparado. Considere los riesgos. Todo podría empeorar. Pero, profesor, no hay preparación posible. ¿Quién está preparado para ello? ¿A quién puedo recurrir? ¿A un médico? Esa forma de curación no forma parte de la disciplina médica. ¿A un director espiritual? ¿Debo dar el salto a refugiarme en cuentos de hadas religiosos? Como usted, yo también he perdido la facultad de hacerlo. Usted, un filósofo vital, se pasa la vida contemplando las cuestiones que confunden la mía. ¿A quién puedo recurrir sino a usted? ¿Dudas con respecto a usted mismo, a su mujer, a sus hijos? ¿Qué sé yo de todo eso? Brewer respondió de inmediato. Y con respecto al hecho de envejecer, a la muerte, a la libertad, al suicidio, a la búsqueda de un objetivo, ¿acaso no son esas las preocupaciones precisas de su filosofía? ¿No son sus libros verdaderos tratados sobre la desesperación? Yo no puedo curar la desesperación, doctor Brewer. La estudio. La desesperación es el precio que uno paga cuando toma conciencia de las cosas. Si dirige una mirada profunda a la vida, siempre encontrará la desesperación. Eso lo sé, profesor Nietzsche, y no espero curación, sino alivio. Quiero que me aconseje, quiero que me enseñe a tolerar una vida de desesperación. Pero yo no sé hacerlo, y no tengo consejos para los individuos. Escribo para la raza humana, para la humanidad. Pero, profesor Nietzsche, ¿usted cree en el método científico? Si una raza, una aldea, un rebaño padecen un mal, el científico procede a aislarlos y a estudiar un espécimen prototípico para obtener una generalización aplicable al todo. Yo me pasé 10 años examinando con detenimiento una estructura diminuta en el oído de una paloma con el fin de descubrir cómo mantienen las palomas el equilibrio. No podía trabajar con toda la especie. Tuve que trabajar con palomas individuales. Solo más tarde fui capaz de generalizar mis descubrimientos y de aplicarlos a todas las palomas, y luego a las aves y mamíferos, y también a los seres humanos. Esa es la forma de hacerlo. No es posible llevar a cabo un experimento con toda la raza humana. Brewer hizo una pausa, esperando la refutación de Nietzsche, pero esta no llegó. Nietzsche estaba absorto en sus pensamientos, y Brewer siguió hablando. El otro día sostuvo que el fantasma del nihilismo recorría Europa. Dijo que Darwin había vuelto anticuado a Dios, que del mismo modo que una vez creamos a Dios, ahora lo hemos matado, y que ya no hemos sabido vivir sin esas mitologías religiosas. Además, si bien no lo dijo directamente, corríjame si me equivoco, creo que usted piensa que su misión consiste en demostrar que a partir del escepticismo es posible crear un código de conducta para el hombre, una nueva moralidad, un nuevo saber que reemplace el saber surgido de la superstición y el anhelo por lo sobrenatural. Brewer hizo una pausa. Asintiendo con la cabeza, Nietzsche le indicó que continuara. Creo, aunque usted tal vez no esté de acuerdo con las palabras que escojo, que su misión es salvar a la humanidad tanto del nihilismo como de la ilusión. Nietzsche volvió a sentir con una leve inclinación de cabeza. Bien, entonces sálveme a mí. Lleve a cabo su experimento conmigo. Yo soy el sujeto perfecto. He matado a Dios. No tengo creencias sobrenaturales y me estoy ahogando en el nihilismo. No sé por qué vivir. No sé cómo vivir. Nietzsche seguía sin responder. Si usted aspira a desarrollar un plan para toda la humanidad, o incluso a seleccionar a unos pocos, pruebe conmigo. Practique conmigo. Vea qué funciona y qué es lo que no funciona. Eso agudizará su pensamiento. ¿Se está usted ofreciendo como conejillo de indias?, replicó Nietzsche. ¿Esa sería la manera de saldar mi deuda con usted? No me preocupa el riesgo. Creo en el poder curativo de la conversación. Pasar revista a mi vida con una mente informada como la suya, eso es todo cuanto quiero. Nietzsche sacudió la cabeza atónito. ¿Ha pensado en algún procedimiento concreto? Solo esto. Como le propuse, usted ingresa en mi clínica con nombre supuesto y yo observo y trato sus ataques de migraña. Cuando haga mi ronda de visitas, primero le veré a usted, analizaré su estado físico y prescribiré la medicación adecuada. Durante el resto de la visita usted pasará a ser el médico y me ayudará a hablar de las preocupaciones de mi vida. Solo le pido que me escuche y formule los comentarios que desee. Eso es todo. Después, no sé, tendremos que inventar un procedimiento a medida que avancemos. No,
Nietzsche negó con la cabeza. Es imposible, doctor Breuer. Reconozco que su plan es fascinante, pero está condenado desde el principio. Yo escribo, no hablo, y escribo para unos pocos, no para la mayoría. Pero sus libros no son para unos pocos, respondió Breuer. De hecho, usted desprecia a los filósofos que solo escriben para otros filósofos, a los filósofos cuya obra está alejada de la vida y que no viven su filosofía. Yo no escribo para otros filósofos, pero sí escribo para los pocos que representan el futuro. No estoy destinado a mezclarme, a vivir entre la gente. La habilidad para el trato social, la confianza, la preocupación por los demás, si alguna vez gocé de tales aptitudes, hace mucho tiempo que se me atrofiaron. Siempre he estado solo, siempre estaré solo, acepto ese destino. Pero, profesor Nietzsche, usted quiere más. Vi tristeza en sus ojos cuando dijo que pocos leerían sus libros antes del año 2000. Usted quiere ser leído. Creo que una parte de usted todavía ansía estar con otras personas. Nietzsche permaneció inmóvil, rígido en la silla. ¿Recuerda la anécdota que me contó sobre Hegel en el lecho de muerte? Continuó Breuer. Que el único estudiante que entendió lo que decía lo interpretó mal, y usted terminó diciendo que en su propio lecho de muerte usted ni siquiera aspiraría a tener un alumno. Bien, ¿para qué esperar al año 2000? Yo estoy aquí. Aquí tiene al alumno delante de usted, y soy un alumno que le escuchará porque mi vida depende del hecho de entenderle. Breuer hizo una pausa para recuperar el aliento. Estaba satisfecho. El día anterior, mientras se preparaba, había previsto acertadamente cada una de las objeciones de Nietzsche y contraatacando a cada caso. Era una trampa elegante. Estaba deseoso de contárselo a Sig. Sabía que debía detenerse en ese momento. Después de todo, el objetivo inmediato era asegurarse de que Nietzsche no cogiera el tren de Basilea. Sin embargo, no pudo por menos de añadir un argumento. Recuerde que usted dijo el otro día que nada le molestaba tanto como estar en deuda con una persona sin la posibilidad de satisfacerla. La respuesta de Nietzsche fue rápida y cortante. ¿Quiere decir que hace todo esto por mí? No, de eso precisamente se trata. Aunque mi plan de alguna manera le ayude, esa no es mi intención. Mi empeño es por entero egoísta. Necesito ayuda. ¿Es usted lo bastante fuerte para ayudarme? Nietzsche se puso en pie. Breuer contuvo la respiración. Nietzsche dio un paso hacia Breuer y extendió la mano. Acepto su plan, dijo Friedrich Nietzsche, y Joseph Breuer habían hecho un trato. Carta de Friedrich Nietzsche a Peter Gast, 4 de diciembre de 1882. Mi querido Peter. Un cambio de planes, otra vez. Me quedaré en Viena todo el mes y por ende, lo siento, he de posponer el viaje a Rapallo. Te escribiré cuando conozca mis planes con mayor precisión. Han sucedido muchas cosas, casi todas interesantes. Estoy sufriendo un ataque leve, que habría sido algo monstruoso de 2 semanas de curación de no ser por tu doctor Breuer. Y ahora me encuentro demasiado débil para hacer otra cosa que un resumen de lo que ha sucedido. Luego habrá más. Gracias por recomendarme al doctor Breuer. Es una gran curiosidad. Un médico pensante y científico, ¿no es increíble? Está dispuesto a decirme lo que sabe acerca de mi enfermedad y lo que es más sorprendente aún, lo que no sabe. Es un hombre deseoso de arriesgarse y creo que en gran medida le atrae que yo me atreva a arriesgarme. Se ha atrevido a proponerme algo completamente inusual y ha aceptado. Me ha propuesto hospitalizarme este mes en la clínica Lawson, donde estudiará y tratará mi mal. Y él correrá con todos los gastos. Eso significa, amigo mío, que no tienes que preocuparte por mi subsistencia este invierno. ¿Y yo? ¿Qué debo ofrecerle a cambio? Yo, a pesar de que nadie creía que volvería a ser empleado con provecho, seré el filósofo personal del Dr. Breuer durante un mes y deberé proporcionarle asesoramiento filosófico personal. Su vida es un tormento. Ha pensado en suicidarse y me ha pedido que le ayude a salir del bosque de la desesperación. Qué irónico. Debes de pensar que tu amigo se ha llamado para callar el canto de sirena de la muerte. Ese mismo amigo que te escribió por última vez diciéndote que el cañón de un arma no le parecía espectáculo desagradable. Querido amigo, te cuento mi convenio con el Dr. Breuer con total reserva. No debe enterarse nadie, ni siquiera Overbeck. Tú eres el único a quien lo confío. Me debo por entero a la confianza de este buen médico. Nuestro extraño arreglo adoptó la forma presente de una manera compleja,
primero me ofreció aconsejarme él a mí como parte del tratamiento médico. ¿Qué subterfugio más torpe? Fingió estar interesado solo por mi bienestar. Su único deseo, su única recompensa, era lograr mi total restablecimiento. Pero ya conocemos a esos curanderos sacerdotales que proyectan su debilidad en los demás y luego los atienden con el único propósito de incrementar su propia fuerza. Conocemos muy bien la caridad cristiana. Como es lógico, comprendí sus intenciones y lo llamé por su propio nombre. Durante un tiempo se atragantó con la verdad, me llamó ciego y ruin, juró tener motivos elevados, manifestó falsas simpatías y habló de cósmicos altruismos, pero por fin, debo reconocer que encontró fuerzas para buscar la fuerza de modo abierto y sincero. Tu amigo Nietzsche en el mercado, ¿no te asombras? Imagina mi humano demasiado humano o el gay saber, enjaulados, domesticados, educados. Imagina mis aforismos ordenados alfabéticamente en un curso práctico de sermones sobre la vida y el trabajo cotidianos. Al principio yo también me quedé atónito, pero no por mucho tiempo. El proyecto me intriga, un foro para mis ideas, un recipiente que llenar cuando me sienta lleno y rebosante, una oportunidad, de hecho un laboratorio, para probar las ideas antes de anunciarlas por la especie. Para la especie. Tal fue la idea del Dr. Breuer. Tu Dr. Breuer, dicho sea de paso, parece un espécimen superior, con capacidad perceptiva y deseo de superarse. Sí, posee ese deseo, e inteligencia, pero ¿tiene ojos y corazón para ver? Ya lo comprobaremos. Así pues, estoy convaleciente y pienso en la aplicación, una nueva empresa. Quizá estuviera equivocado al creer que mi única misión era buscar la verdad. Durante este mes, veré si mi sabiduría permitirá que otro logre sobrevivir a la desesperación. ¿Por qué acude a mí? Dice que después de probar mi conversación y leer una parte de Humano demasiado humano, se ha despertado en él cierto apetito por mi filosofía. Quizá, dada la carga de mi mal físico, haya pensado que soy un experto en supervivencia. Por supuesto, no conoce ni la mitad de mi carga. Mi amiga, la demoníaca ramera rusa, esa mona de senos postizos, sigue en el camino de la traición. Elizabeth, que me dice que Lou está viviendo con Re, está llevando a cabo una campaña para conseguir que la deporten por inmoralidad. Elizabeth me dice también que Lou ha ampliado su campaña de odio y mentiras extendiéndola por Basilea, donde se propone anular mi pensión. Maldito sea aquel día en Roma en que la vi por primera vez. Te he dicho muchas veces que toda forma de adversidad, incluso el toparme con la maldad pura, me fortalece. Pero si puedo trocar en oro esta mierda, entonces yo... Ya veremos. No tengo energía suficiente para hacer una copia de esta carta. Mi querido amigo, devuélvemela por favor. Tuyo, FN. Y con eso terminamos el capítulo 12. Vamos a retomar con el capítulo 13. Aquel mismo lunes durante el viaje a la clínica, Breuer sacó a colación el tema de la reserva total y sugirió que Nietzsche se sintiera más tranquilo si se le admitía con un seudónimo, Eckhart Müller, el mismo que había mencionado ante Freud. Eckhart Müller. Eckhart Müller. Eckhart Müller. Nietzsche, a todas luces de buen humor, canturreó el nombre despacio, en un susurro, como para discernir su melodía. Es un nombre tan bueno como para cualquier otro, supongo. ¿Tiene alguna significación especial? Es quizá, especuló, el nombre de algún paciente famoso por su obstinación. Solo es mnemotécnico, respondió Breuer. Mi método consiste en sustituir las iniciales del nombre del paciente por las letras del alfabeto que la preceden. En su caso, el resultado fue las iniciales EM, y Eckhart Müller fue el primer EM que se me ocurrió. Nada más. Tal vez algún día un historiador de la medicina escriba un libro sobre los médicos famosos de Viena y se pregunte por el distinguido doctor Joseph Breuer visitaba con tanta frecuencia a un tal Eckhart Müller, un hombre misterioso sin pasado ni futuro. Era la primera vez que Breuer veía a Nietzsche tan alegre. Era un buen presagio, por lo que Breuer adoptó la misma actitud. Y figúrese a los pobres biógrafos de los filósofos del futuro cuando intenten rastrear el paradero del profesor Friedrich Nietzsche durante el mes de diciembre de 1882. Pocos minutos después, cuando tuvo más tiempo para pensar en el asunto, Breuer empezó a lamentar lo del seudónimo.
Tener que dirigirse a Nietzsche por un nombre falso en presencia del personal de la clínica imponía un subterfugio innecesario en una situación que en sí misma ya se caracterizaba por la duplicidad. ¿Por qué había incrementado la carga? Después de todo, Nietzsche no necesitaba la protección de un seudónimo para el tratamiento de la hemicrania, que era una dolencia frecuente. En cualquier caso, el presente arreglo exigía que él, Breuer, corriera con los riesgos y por consiguiente era él y no Nietzsche que necesitaba el santuario de la reserva. El Simón entró en el 8º distrito, conocido como Josefstadt, y se detuvo ante la puerta de la clínica Lawson. El portero, al reconocer a Fishman, discretamente evitó mirar dentro del coche y corrió a abrir la oscilante verja de hierro. El coche recorrió traqueteando los 100 metros de camino adoquinado hasta llegar al pórtico de columnas blancas del edificio central, la clínica Lawson, una elegante estructura de 4 plantas, de piedra blanca, alojaba a 40 pacientes con problemas neurológicos y psiquiátricos. Había sido construida 300 años antes como residencia del barón Friedrich Lawson. Por aquel entonces quedaba inmediatamente fuera de las murallas de Viena. Estaba rodeada por sus propios muros y tenía cuadras y cochera propia, así como viviendas para los sirvientes y 10 hectáreas de huertos y jardines. Generaciones enteras de jóvenes Lawson habían nacido y crecido allí, y cazando jabalíes. Al morir el último barón Lawson y su familia durante la epidemia de fiebres tifoideas de 1858, el patrimonio había pasado al barón Wertheim, un primo lejano, un despilfarrador que raras veces abandonaba su finca de Baviera. Cuando sus asesores le informaron de que podía librarse de la propiedad transformándola en una institución pública, el barón Wertheim había decretado que el edificio sería una clínica de reposo, con la única condición de que su familia recibiera a perpetuidad atención médica gratuita. Se fundó un fideicomiso benéfico y se creó un singular consejo de administración que incluía no solo a importantes familias vienesas católicas, sino también a 2 filantrópicas familias judías, los Gompers y los Altmann. Si bien el hospital inaugurado en 1860 atendía en especial a los ricos, 6 de sus 40 camas debían destinarse, según lo especificado, a pacientes pobres pero limpios. Breuer, que representaba a la familia Altmann en el consejo de administración del hospital, destinó una de esas 6 camas a Nietzsche. La influencia de Breuer en Lawson iba más allá de su participación en cuanto a miembro del consejo. Era, además, el médico personal del director del hospital y de otros miembros de la administración. Cuando Breuer y su nuevo paciente llegaron a la clínica, fueron recibidos con gran diferencia. Se omitieron los trámites de ingreso e inscripción y el director y la enfermera jefe, en persona, acompañaron al médico y al paciente por las habitaciones disponibles. Demasiado oscuro, dijo Breuer del primer cuarto. Herr Müller necesita luz para leer y escribir cartas. Busquemos en el lado sur. La segunda habitación era pequeña pero luminosa y Nietzsche comentó: «Este está bien, la luz es mucho mejor». No obstante, Breuer la rechazó con firmeza. «Demasiado pequeña, nada de aire. ¿Qué más hay?» A Nietzsche también le gustó la tercera habitación. «Sí, es muy agradable». Pero Breuer tampoco estaba satisfecho. «Demasiado pública, muy ruidosa. ¿No hay ninguna lejos del mostrador de las enfermeras?» Al entrar en la habitación siguiente, Nietzsche no aguardó el comentario de Breuer. De inmediato puso su maletín en el armario, se quitó los zapatos y se acostó en la cama. No hubo discusión, pues Breuer también aprobó aquella estancia luminosa y amplia, situada en una esquina del segundo piso, provista de una gran chimenea y con una vista excelente a los jardines. Los 2 hombres admiraron la gran alfombra oriental, de color azul y salmón, un tanto raída pero aún señorial. Sin duda, un vestigio de días venturosos y saludables en la heredad de los Lawson. Nietzsche asintió cuando Breuer solicitó un escritorio, lámpara de mesa y una silla cómoda. En cuanto estuvieron solos, Nietzsche reconoció se había levantado demasiado pronto después del ataque, se sentía fatigado y le había estado volviendo el dolor de cabeza. Sin protestar, accedió a permanecer acostado las 24 horas siguientes. Breuer fue hacia el mostrador de enfermeras del vestíbulo para disponer la medicación del paciente. Colchicina para el dolor, hidrato de cloral para dormir. Nietzsche se había vuelto tan adicto al cloral que quitárselo requeriría varias semanas. Cuando Breuer se asomó a la habitación de Nietzsche para despedirse, Nietzsche levantó la cabeza de la almohada y, alzando el vaso de agua que había junto a la cama, propuso un brindis.
hasta el inicio oficial de nuestro proyecto. Después de un breve descanso, pienso pasar el resto del día ideando una estrategia para el asesoramiento filosófico. Auf Wiedersehen, Dr. Brewer. Una estrategia. Es hora de que yo también piense una estrategia, se dijo Brewer en el coche, de regreso a su casa. Había estado tan concentrado en su objetivo de atrapar a Nietzsche que no se había parado a pensar, ni por un momento, en cómo domesticaría a su presa, ahora alojada en la habitación número 13 de la clínica Lawson. Mientras el Simón traqueteaba, Brewer trataba de concentrarse en su propia estrategia. Todo parecía un lío. No tenía nada que pudiera guiarle, no había precedentes. Tendría que idear un procedimiento nuevo por completo para ese tratamiento. Lo mejor era discutirlo con Sig. Era la clase de desafío que encantaría a su joven amigo. Brewer ordenó a Fishman que se detuviera en el hospital y localizaría al Dr. Freud. El Allgemeine Krankenhaus, Hospital General de Viena, donde Freud se preparaba para el ejercicio independiente de la medicina, era una pequeña ciudad. Alojaba a 2000 pacientes y consistía en una docena de edificios cuadrangulares, cada uno de los cuales constituía un departamento separado. Contaba con su propio patio y sus muros y se conectaba con los demás a través de un laberinto de túneles subterráneos. Un muro de piedra de 4 metros separaba a toda aquella comunidad del mundo exterior. Fishman, familiarizado desde hacía mucho tiempo con los secretos del laberinto, fue en busca de Freud. Unos minutos después volvió solo. El doctor Freud no está. El doctor Hauser ha dicho que se ha ido a su Stammlokal de hace una hora. El café de Freud, el café Landmann, se hallaba en Franzensring, a unas manzanas del hospital. Allí lo encontró Brewer. Su amigo estaba sentado solo a una mesa, tomando café y leyendo una revista literaria francesa. Médicos residentes y estudiantes de medicina frecuentaban aquel café, aunque menos elegante que el café Greinsteidl al que iba Brewer. Estaba suscrito a más de 80 publicaciones, quizá más que ningún otro café de Viena. Sig, vayamos a Demel a tomar un pastel. Tengo cosas interesantes que contarte sobre el profesor que padece migraña. Freud se puso el abrigo de inmediato. Si bien era un enamorado de la mejor pastelería de Viena, no podía acudir a ella a menos que le invitaran. 10 minutos después estaban sentados a una tranquila mesa situada en un rincón. Brewer pidió 2 cafés, una porción de pastel de chocolate para él y otra de pastel de limón Michelach para su amigo. Freud se comió su ración con tanta rapidez que Brewer lo convenció de que cogiera otra del carrito de 3 pisos. Cuando Freud hubo devorado una pasta rellena de chocolate y el segundo café, los dos encendieron sendos cigarros. Aunque Brewer le refirió con todo lujo de detalles lo sucedido con Herr Müller desde su última charla, la negativa del profesor a iniciar un tratamiento psicológico, su airada partida, la migraña en mitad de la noche, la extraña visita a la pensión, su sobredosis y peculiar estado inconsciente, la débil y quejumbrosa voz pidiendo ayuda y, por último, el sorprendente trato que había hecho aquella mañana con él en su consultorio. Mientras Brewer narraba su historia, Freud le escuchaba dirigiéndole una mirada muy intensa y que él ya conocía. Freud no solo atendía todo cuanto le estaba contando, sino que lo estaba registrando. 6 meses después podría reproducir la conversación con total exactitud. Sin embargo, la postura de Freud cambió de forma brusca cuando Brewer describió su propuesta final. Joseph, ¿que te ofreciste a qué? ¿Vas a tratar la migraña de ese señor Müller y él a su vez tratará tu desesperación? No hablas en serio. ¿Qué significa esto? Sig, créeme, era la única manera. Si hubiera intentado cualquier otra cosa, ya se habría marchado a Basilea. ¿Recuerdas la excelente estrategia que planeamos? Persuadirlo de que investigara y redujera la tensión, le demolió en cuestión de minutos, elogiando el poder de la atención. Entonó rapsodias en torno a ellas. Dice que lo que no le mata le hace más fuerte. Pero yo, cuanto más escuchaba y pensaba en sus libros, más convencido estaba de que se considerara un médico, no de una persona en particular, sino de toda nuestra cultura. De modo que lo atrapase sugiriéndole que empezara por curar la civilización occidental a partir de un espécimen individual, a saber tú. ¿No es así? Así es, Sig, pero primero él me atrapó a mí, o ese homúnculo que, según dices, está activo en cada uno de nosotros.
Me atrapó con su lastimera súplica de ayuda. Casi bastó para hacerme creer en tus ideas sobre la parte inconsciente de la mente. Freud sonrió mientras tragaba el humo del cigarro. Y ahora que lo has atrapado, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero que tenemos que hacer, Sig, es liberarnos de la palabra atrapar. La idea de atrapar a Eckhart Müller es incongruente. Es como capturar un gorila de 500 kilos con una red para mariposas. Freud dedicó a su amigo una amplia sonrisa. Sí, no hablemos de atrapar, y tan solo digamos que lo has llevado a la clínica y que lo verás cada día. ¿Cuál es su estrategia? Sin duda él debe de estar ideando una estrategia para ayudarte con tu desesperación a partir de mañana. Sí, eso es lo que me dijo. Es probable que en este preciso instante esté trabajando en ello. Así que ya es hora de que yo también trace mi plan, y espero que me puedas ayudar. No lo he meditado, pero la estrategia está clara. Debo persuadirlo de que me ayude, mientras yo, de manera imperceptible, cambio de papeles hasta que vuelva a ser el paciente y yo vuelva a ser el médico. Muy bien, combinó Freud. Es lo que debe hacerse. Breuer se maravilló de la habilidad de Freud para mostrarse siempre tan seguro de sí, incluso en situaciones en que no había certeza alguna. Nuestro hombre espera, prosiguió Freud, ser el médico de tu desesperación, y esa expectativa debe ser satisfecha. Hagamos nuestros planes, paso a paso. La primera fase, por supuesto, consistirá en convencerlo de tu desesperación. Planeemos esta fase. ¿De qué hablarás? No tengo ninguna duda en ese sentido, Sig. Puedo imaginar muchos temas sobre los que discutir. Pero Joseph, ¿cómo te la ingeniarás para que resulten creíbles? Breuer vaciló preguntándose cuánto podía revelar acerca de sí mismo. Es fácil, Sig, contestó sin vacilar. Lo único que debo hacer es decir la verdad. Freud lo miró atónito. ¿La verdad? ¿Qué quieres decir? Tú no estás desesperado, lo tienes todo. Eres la envidia de todos los médicos de Viena. Toda Europa busca tus servicios. Muchos estudiantes excelentes como el joven y prometedor doctor Freud atesoran cada palabra que pronuncias. Tu investigación es importante, tu mujer la más bella y sensible de todo el imperio. ¿Desesperación? Si estás en la cúspide de la vida. Breuer puso la mano sobre la de Freud. En la cúspide de la vida. Lo has expresado bien, Sig. La cúspide, la cima del ascenso de la vida. Pero el problema de las cúspides radica en que conducen abajo. Desde la cúspide puedo ver el resto de mis años ante mí, y el paisaje no me complace. Solo veo envejecimiento, disminución. Me veo como padre, luego como abuelo. Pero Joseph, la alarma en los ojos de Freud era casi palpable. ¿Cómo puedes decir esas cosas? Yo veo el éxito, no el descenso. Veo seguridad, aclamación, tu nombre relacionado para siempre con dos descubrimientos fisiológicos fundamentales. Breuer hizo una mueca. ¿Cómo podía reconocer que había apostado su vida entera para acabar descubriendo que la recompensa final no era de su agrado? No, eso era algo que debía guardarse para sí mismo. Hay cosas que no deben decirse a los jóvenes. Permíteme expresarlo de esta manera, Sig. A los 40 se sienten cosas sobre la vida que a los 25 no se pueden saber. 26, y casi a punto de cumplir 27. Breuer se echó a reír. Lo siento, Sig. No quería parecer condescendiente, pero créeme cuando te digo que hay muchas cosas privadas que puedo discutir con Müller. Por ejemplo, hay problemas en mi matrimonio. Problemas que prefiero no discutir contigo para que no tengas nada que ocultar a Matilde y estropear la relación de intimidad que mantienes con ella. Créeme, hay muchas cosas que puedo decirle a Herr Müller, y puedo resultar convincente sin necesidad de apartarme de la verdad. Lo que me preocupa es el paso siguiente. ¿Te refieres a lo que sucederá cuando él se vuelva hacia ti en busca de ayuda para su desesperación? ¿A lo que puedes hacer para disminuir su carga? Breuer asintió. Dime, Joseph, imagina que pudieras idear la fase siguiente a tu antojo. ¿Qué querrías que ocurriera? ¿Qué es lo que una persona puede ofrecer a la otra? Bien, eres magnífico para esto, Sig. Breuer reflexionó durante unos minutos. Aun cuando sé que mi paciente es hombre y que por supuesto no es un histérico, creo que me gustaría que él hiciera lo mismo que hizo Berta. ¿Que haga de desollinador? Sí, que me lo revele todo. Estoy convencido de que el desahogo tiene un efecto terapéutico. Fíjate en los católicos. Hace siglos que los sacerdotes ofrecen alivio mediante la confesión. Me pregunto, dijo Freud, si el alivio se debe a la descarga o a la creencia en la absolución divina. Tengo como pacientes a católicos agnósticos que se han beneficiado de la práctica de la confesión.
y en un par de ocasiones en mi propia vida, hace años, experimenté alivio al confesarlo todo a un amigo. ¿Y tú, Sig? ¿Nunca has sentido alivio al hacer una confesión? ¿Nunca te has desahogado con nadie? Desde luego, con mi prometida. Escribo a Marta todos los días. Vamos, Sig. Brewer sonrió y posó la mano sobre el hombro de su amigo. Sabes que hay cosas que nunca contarías a Marta, sobre todo a Marta. No, Joseph, se lo cuento todo. ¿Qué es lo que no podría decirle? Cuando estás enamorado de una mujer, quieres que ella piense bien de ti en todos los sentidos. Es natural que les cuentas cosas acerca de ti, cosas que podrían presentarte bajo una luz desfavorable, tus deseos sexuales, por ejemplo. Brewer notó que Freud se sonrojaba. Él y Freud nunca habían mantenido una conversación de ese estilo. Pero mis deseos sexuales solo se relacionan con Marta. Ninguna otra mujer me atrae. Bien, pues hablemos de tus deseos antes de Marta. No ha habido un antes de Marta. Ella es la única mujer a quien he deseado. Pero debe de haber habido otras. Todo estudiante de Viena tiene una Süßmädchen. El joven Schindler parece que tiene una cada semana. Esa es exactamente la parte del mundo de la que quiero proteger a Marta. Schindler es un libertino, como todo el mundo sabe. A mí no me gustan las frivolidades. No tengo tiempo, ni dinero. Y necesito hasta el último florín para comprar libros. Mejor será cambiar de tema cuanto antes, Joseph. De todos modos, has aprendido algo importante. Ahora, ¿dónde está el límite de lo que puedes compartir con Freud?, pensó Brewer. Sí, me he apartado del tema. Volvamos a él. Has preguntado cómo me gustaría que ocurriera. Digo que espero que Herr Müller hable de su desesperación. Espero que me utilice como padre confesor. Tal vez eso en sí mismo sea una cura. Tal vez lo devuelva al rebaño humano. Es una de las criaturas más solitarias que conozco. Dudo se haya sincerado ante nadie. Pero me has dicho que le han traicionado. Sin duda confío en esas personas y sé sincero con ellas. De contrario, no podría haber existido la traición. Sí, tienes razón. La traición es algo fundamental para él. De hecho, creo que ese debería ser un principio fundamental para mi procedimiento. Primum non nocere. No hagas daño ni nada que él pudiera interpretar traición. Brewer pensó en sus propias palabras un instante. ¿Sabes, Sig?, dijo luego, yo trato a todos mis pacientes de este modo. Así que esto no debería representar una dificultad en mi trabajo futuro con Herr Müller. Pero está mi pasada insinceridad con él, y que Herr Müller podría considerar una traición. No consigo borrarla. Ojalá pudiera purificarme y compartirlo todo con él. Mi encuentro con Fräulein Salomé, la conspiración de sus amigos para impulsarle a venir a Viena y sobre todo, el engaño de que soy yo y no él, el paciente. Freud sacudió la cabeza con fuerza. De ninguna manera. Esta purificación, esta confesión te beneficiaría a ti, no a él. No. Creo que si de verdad quieres ayudar a tu paciente deberás vivir con la mentira. Brewer asintió. Sabía que Freud estaba en lo cierto. Muy bien, repasemos la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora? Freud respondió de inmediato. Le gustaban aquellos ejercicios intelectuales. Tenemos varios pasos. Primero, granjearse su confianza revelando tu intimidad. Segundo, invertir los papeles. Tercero, ayudarle a que se sincere del todo. Y tenemos un principio fundamental. Conservar su confianza evitando todo lo que parezca una traición. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Suponiendo que él confiese su desesperación, ¿qué pasará entonces? A lo mejor, replicó Brewer, no se necesita un nuevo paso. Puede que el hecho de que se revele a sí mismo constituya un logro tan importante, un cambio tal en su manera de ser, que resulte suficiente en sí mismo. La mera confesión no es tan poderosa, Joseph. Si lo fuera, no habría católicos neuróticos. Sí, estoy seguro de que tienes razón, pero tal vez... Brewer consultó el reloj. Esto es todo cuanto podemos planear por ahora. Brewer pidió la cuenta al camarero. Joseph, he disfrutado con esta consulta y valoro la forma en que conversamos. Es un honor para mí que tomes en serio mis sugerencias. En realidad, sí, eres muy bueno para esto. Juntos formamos un buen equipo. Sin embargo, no puedo imaginar que haya necesidad de nuestros nuevos procedimientos. ¿Con cuánta frecuencia aparecen pacientes que requieren semejante plan de tratamiento? De hecho, hoy he tenido la sensación de que, más que programar un tratamiento médico, lo que estábamos haciendo era planear una conspiración. ¿Sabes a quién preferiría como paciente? A ese otro, al que me pidió ayuda. ¿Te refieres a ese inconsciente que está atrapado dentro de tu paciente? Sí,
respondió Brewer entregando al camarero un florín sin fijarse en la cuenta. Nunca lo hacía. Sí, entonces resultaría mucho más fácil trabajar con él. ¿Sabes, Sig? Quizá ese debería ser el objetivo del tratamiento. Liberar esa conciencia escondida. Permitirle pedir ayuda a la luz del día. Sí, eso está muy bien, Joseph, pero ¿liberar es la palabra apropiada? Después de todo, no tiene una existencia separada. Es la parte inconsciente de Müller. ¿No es la integración lo que buscamos? Freud parecía impresionado ante su propia idea y repitió mientras con el puño daba un golpe suave sobre la mesa de mármol. La integración del inconsciente. Ay, sí, eso es. La idea excitó a Brewer. Es fundamental. Dejando unas cuantas monedas de cobre para el camarero, él y Freud salieron a Micherplatz. Sí, que mi paciente pudiera incorporar esa otra parte de su ser sería un verdadero triunfo. Si pudiera comprender lo natural que es buscar el consuelo de otra persona, seguro que eso sería suficiente. Bajaron por Kakelmarkt hasta llegar a la avenida de Graben, donde se separaron. Freud se fue por Naglergasse en dirección al hospital y Brewer siguió andando por... estos nombres en alemán. Y Brewer siguió andando por Stephansplatz en dirección al número 7 de Backerstrasse, que se encontraba después de las torres románticas de la iglesia de San Esteban. La conversación con Sig le había infundido más confianza para la reunión que la mañana siguiente tenía que mantener con Nietzsche. Pero, a pesar de todo, Brewer tenía el inquietante presentimiento de que toda aquella complicada preparación podía acabar siendo tan solo una ilusión, y de que sería la preparación de Nietzsche y no la suya la que dominaría el encuentro. Fin del capítulo 13. Vamos a continuar con el capítulo 14. ¿Por qué no? Nietzsche se había preparado de verdad. A la mañana siguiente, no bien Brewer hubo completado la revisión física, Nietzsche asumió el control. Como ve, dijo a Brewer, abriendo un cuaderno en blanco, me he organizado bien. Herr Kaufmann, uno de los ordenanzas, fue muy amable y ayer me compró este cuaderno. Se levantó de la cama. También pedí otra silla. ¿Por qué no nos sentamos y empezamos a trabajar? Brewer, divertido por la gravedad con que su paciente asumía la autoridad, siguió su sugerencia y se sentó junto a él. Las dos sillas miraban al hogar, en el que chisporroteaban un fuego anaranjado. Después de entrar en calor, Brewer giró su silla para poder ver mejor a Nietzsche e invitó a este a hacer lo mismo. Empecemos, prosiguió Nietzsche. Estableciendo las categorías principales para el análisis, he confeccionado una lista de los temas que usted mencionó ayer, al requerir mi ayuda. Abriendo el cuaderno, Nietzsche le mostró que en hojas separadas había escrito cada uno de los temas mencionados por Brewer. Acto seguido los leyó en voz alta. 1. La infelicidad general. 2. El asalto de pensamientos extraños. 3. El odio hacia usted mismo. 4. El temor a envejecer. 5. El temor a la muerte. 6. La tentación del suicidio. ¿Es completa la lista? Sorprendido por el tono formal de Nietzsche, a Brewer no le gustó oír sus preocupaciones más íntimas condensadas en una lista y descritas de manera tan clínica. No del todo. Tengo serios problemas para comunicarme con mi mujer. No sé por qué, pero me siento distanciado de ella, como si estuviera atrapado en un matrimonio y una vida que no he elegido. ¿Considera que se trata de un problema adicional o de dos? Depende de su definición de unidad. Sí, ese es un problema, al igual que el hecho de que los puntos no se encuentren en el mismo nivel lógico. Algunos pueden ser el resultado o la causa de otros. Nietzsche hojeó el cuaderno. Por ejemplo, infelicidad puede ser el resultado de pensamientos extraños o la tentación del suicidio. Puede ser el resultado o la causa del temor a la muerte. El desasosiego de Brewer creció. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. ¿Para qué necesitamos una lista? La idea de una lista en cierto modo me incomoda. Nietzsche pareció preocupado. Era obvio que su aire de seguridad era del mismo espesor del papel. Una observación de Brewer y toda su actitud cambiaba. Respondió con un tono más conciliador. Pensaba que podríamos proceder de forma más sistemática si establecíamos un orden de prioridades. En cualquier caso, para serle franco, no tengo muy claro si debemos empezar por el problema más fundamental. De momento llamémosle temor a la muerte, o por el menos fundamental o de mayor derivación, al que de forma arbitraria podemos llamar invasión de pensamientos extraños. O deberíamos empezar por el que es clínicamente más urgente,
o que amenaza la vida, es decir, la tentación de suicidio, o con el que presenta mayores dificultades, el que más perturba su vida, o sea, el odio hacia usted mismo. El desasosiego de Breuer iba en aumento. No estoy seguro de que ese sea un buen enfoque, pero lo he basado en su propio método clínico, replicó Nietzsche. Si no recuerdo mal, usted me pidió que hablara de mi estado en general, confeccionó una lista de mis problemas y luego procedió de manera sistemática, muy sistemática por lo que recuerdo, a explorarlos uno a uno, ¿no es cierto? Sí, es el modo que procede en un examen médico. ¿Por qué entonces, doctor Breuer, se resiste tanto a este enfoque ahora? ¿Puede sugerir una alternativa? Breuer negó con la cabeza. Si lo expresa así, me siento inclinado a estar de acuerdo con el procedimiento que sugiere. Solo que me parece forzado o artificial hablar de los problemas de mi vida más íntima en categorías tan ordenadas. En mi mente, todos estos problemas están inextricablemente entrelazados. Además, su lista me parece muy fría. Se trata de asuntos delicados, frágiles. No es tan sencillo hablar de ellos como del dolor de espalda o de una urticaria. No confunda la torpeza con la insensibilidad, doctor Breuer. Recuerde que soy una persona solitaria, ya se lo advertí. No estoy acostumbrado al intercambio social fácil y afectuoso. Cerrando el cuaderno, Nietzsche miró un instante por la ventana. Permítame que adopte otro enfoque. Recuerdo que usted dijo ayer que debíamos inventar el procedimiento juntos. Dígame, doctor Breuer, ¿tiene práctica en otra experiencia similar en la que podamos inspirarnos? Una experiencia similar. En la práctica médica no existen precedentes de lo que usted y yo estamos haciendo. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Quizá terapia de la desesperación o terapéutica filosófica o algún otro nombre que todavía no se ha inventado. Es verdad que los médicos debemos tratar ciertos tipos de trastornos psicológicos, por ejemplo los que tienen una base física, como el delirio de la fiebre cerebral, la paranoia de la sífilis cerebral o la psicosis del saturnismo. También somos responsables de pacientes cuyo estado psicológico perjudica su salud o amenaza su vida, como por ejemplo en el caso de una melancolía o manía involuntaria severa. ¿Amenaza la vida? ¿Cómo? Los melancólicos mueren de inanición o pueden suicidarse. Los maniáticos se agotan hasta morir. Nietzsche no respondió, se quedó en silencio, mirando fijamente el fuego. Pero es obvio, siguió diciendo Breuer, que se trata de personas cuya situación es muy diferente de mi situación personal y que el tratamiento para cada una de esas condiciones no es filosófico o psicológico, sino que consiste en un enfoque físico, como estimulación eléctrica, baños, medicación, descanso forzado y cosas por el estilo. En ocasiones, cuando se trata de pacientes que tienen temores irracionales, debemos idear algún método psicológico para tranquilizarlos. Hace poco visité a una anciana a quien le aterrorizaba el hecho de salir. Llevaba meses sin salir de su habitación. Lo que hice fue hablarle en tono bondadoso hasta que me gané su confianza. Luego, cada vez que la veía, le cogía la mano para aumentar su sentido de seguridad y la acompañaba fuera de su alcoba y hacía que cada vez se alejara un poco más de ella. Pero se trata de una improvisación basada en el sentido común, como cuando se enseña a un niño. Es un tipo de trabajo para el que no se necesita un médico. Todo eso parece muy alejado de nuestra tarea, dijo Nietzsche. ¿No hay nada más apropiado? Bueno, en los últimos tiempos numerosos pacientes están acudiendo a médicos a causa de síntomas físicos, parálisis, defectos en el habla o alguna forma de ceguera o sordera, cuya causa se debe a conflictos psicológicos. A este estado le llamamos histeria, término que deriva de la palabra griega hysterius, que significa útero. Nietzsche asintió de inmediato, como para indicar que no era necesario que le tradujera el griego. Recordando que su interlocutor había sido profesor de filología, Breuer prosiguió. Pensábamos que estos síntomas eran causados por un útero delirante, una idea que, por supuesto, no tiene sentido desde el punto de vista anatómico. ¿Cómo se explica esta enfermedad en los hombres? Por razones que aún se desconocen, es una enfermedad femenina. Todavía no se han documentado casos de histeria en varones. Siempre he pensado que la histeria es una enfermedad que debería tener un interés especial para los filósofos. Tal vez sean ellos y no los médicos quienes pueden explicar por qué los síntomas de la histeria no se adecúan a razones anatómicas. ¿Qué quiere decir? Breuer se sentía más relajado. Explicar cuestiones médicas a un estudiante atento era un papel más cómodo y familiar para él. Bien, se lo explicaré mediante un ejemplo. He visto pacientes cuyas manos están anestesiadas de tal manera que la causa no podría ser un desorden de los nervios. Tienen anestesia de guantes, sin sensación alguna por debajo de la muñeca.
como si se les hubiera atado una cinta anestesiante alrededor de la muñeca. ¿Y eso no se debe al sistema nervioso?, preguntó Nietzsche. No, la conducción nerviosa no funciona de esa manera. La mano es alimentada por 3 nervios diferentes, radial, cubital y mediano, y cada uno de ellos tiene un origen distinto en el cerebro. De hecho, un solo nervio abastece la mitad de algunos dedos y otro abastece la otra mitad, pero el paciente no sabe eso. Es como si el paciente imaginara que toda la mano fuera abastecida por un solo nervio, el nervio de la mano, y entonces desarrollara un desorden en la imaginación. Fascinante. Nietzsche abrió el cuaderno y escribió: Supongo que hubiera una mujer que fuera experta en anatomía humana y que tuviera histeria. En ese caso, ¿tendría una enfermedad anatómicamente correcta? Estoy seguro de que sí. La histeria es un desorden mental, no anatómico. Hay evidencia de que no produzca un daño anatómico real en los nervios. De hecho, algunos pacientes pueden ser hipnotizados y los síntomas desaparecen en cuestión de minutos. ¿De modo que el magnetismo animal es el tratamiento corriente? No, es una pena, pero el magnetismo animal no es popular en medicina, por lo menos no en Viena. Tiene mala reputación, sobre todo, supongo, porque muchos de los primeros magnetizadores eran charlatanes sin formación médica. Además, la cura por magnetismo es siempre transitoria, pero el hecho de que funcione, aunque sea durante poco tiempo, ofrece una prueba sobre la causa psíquica del mal. ¿Ha tratado usted a pacientes de ese tipo? A unos cuantos. Hay una paciente cuyo caso, que trabajé a fondo, debería describirle, no porque le recomiende que use ese método conmigo, sino porque nos permitirá empezar a trabajar con su lista, con su punto número 2, creo. Nietzsche abrió el cuaderno y leyó en voz alta: ¿Asalto de pensamientos extraños? No comprendo por qué extraños y por qué relación tienen con la histeria. Permítame ponérselo claro. En primer lugar, digo que esos pensamientos son extraños porque parecen invadirme desde fuera. Yo no quiero tenerlos, pero cuando los ahuyento y se van, es solo por un momento, pues enseguida, de manera insidiosa, vuelven a infiltrarse en mi mente. ¿Y qué tipo de pensamientos son? Bien. Son pensamientos en torno a una mujer hermosa, la paciente histérica a quien traté. ¿Quiere que empiece por el principio y le cuente toda la historia? Lejos de mostrar curiosidad, Nietzsche pareció incomodarse ante la pregunta de Breuer. Como regla general, le sugiero que solo revele lo imprescindible para que yo pueda comprender la cuestión. Lo insto a no humillarse. Nada bueno puede salir de eso. Nietzsche era hombre reservado, Breuer lo sabía, pero no había previsto que también quisiera que lo fuera él. Breuer se dio cuenta de que debía adoptar una actitud clara con respecto a aquel asunto. Debía manifestarse, sincerarse tanto como le fuera posible. Solo entonces Nietzsche aprenderá que no hay nada horrible en la sinceridad entre la gente. Puede que esté usted en lo cierto, pero me parece que cuanto más pueda confesar acerca de mis sentimientos más íntimos, mayor alivio obtendré. Nietzsche se puso tenso, pero le indicó con un gesto que prosiguiera. La historia empezó hace 2 años, cuando una de mis pacientes me pidió que me encargara del tratamiento de su hija, a quien me referiré como Ana O, con el fin de no revelar su verdadera identidad. Pero usted ya me ha dicho el método que usa para seudónimos, de modo que sus iniciales tienen que ser BP. Breuer sonrió. Este hombre es como Sig, no se olvida de nada. Pensó. Pasó a describir los detalles de la enfermedad de Berta. También es importante que sepa que Ana O tenía 21 años. Poseía una inteligencia extraordinaria. Estaba muy bien educada y era muy bella. Un soplo, no, un huracán de aire fresco para un hombre de 40 años que envejecía con rapidez. ¿Conoce la clase de mujer que le describo? Nietzsche no hizo caso de la pregunta. ¿Y usted se convirtió en su médico? Sí, acepté ser su médico y nunca he traicionado su confianza. Todas las transgresiones que estoy a punto de revelarle consisten en pensamientos y fantasías, no en hechos. Primero, permíteme referirme al tratamiento psicológico. Durante nuestras sesiones diarias, ella entraba de manera automática en un estado de trance ligero en el que discutía, o según decía ella, descargaba, todos los hechos y pensamientos que la habían turbado a lo largo de las últimas 24 horas. Este proceso, que ella denominaba desollinación, resultó útil para que se sintiera mejor durante las 24 horas siguientes, pero no causaba ningún efecto sobre los síntomas histéricos. Luego un día tropecé con un tratamiento eficaz. Y Breuer procedió a describir que había suprimido no solo cada uno de los síntomas de Berta, remontándose a la causa original, sino por último, todos los aspectos de su enfermedad, al ayudarla a descubrir y revivir la causa fundamental, el horror de la muerte del padre. Nietzsche había estado tomando notas mientras Breuer hablaba. De pronto, exclamó:
Su tratamiento me parece extraordinario. Es posible que haya hecho un descubrimiento trascendental en la terapia psicológica. Quizá también sea de utilidad para sus propios problemas. Me gusta la posibilidad de que su propio descubrimiento le pueda ayudar, pero porque no es posible, en realidad, que otros le ayuden a uno. Uno tiene que encontrar la fuerza necesaria para ayudarse a uno mismo. Quizá usted, al igual que Ana O, tenga que descubrir la causa original de cada uno de sus problemas psicológicos. Pero ha dicho que no recomienda ese tratamiento para usted mismo. ¿Por qué no? Por varias razones, respondió Brewer con la seguridad de la autoridad médica. Mi estado y situación son muy distintos de los de Ana O. Para empezar, no soy sensible al magnetismo. Nunca he experimentado estos inusitados de conciencia. Eso es importante porque creo que la histeria es causada por una experiencia traumática que ocurre mientras la persona está en un estado de conciencia anómalo, debido a que el recuerdo traumático y la excitación cortical existen en una conciencia alterna. No pueden por consiguiente ser manejados, ni integrados ni borrados durante la experiencia cotidiana. Brewer se puso de pie sin interrumpirse, atizó el fuego y echó otro tronco. Además, y esto quizás sea más importante, mis síntomas no son histéricos, no afectan a mi sistema nervioso ni a ninguna parte de mi cuerpo. Recuerde, la histeria es una enfermedad femenina. Yo creo que mi estado sea aproxima, cualitativamente hablando, a la angustia, al sufrimiento humano normal. Cuantitativamente, por supuesto, está magnificado de manera considerable, y debo añadir algo más. Mis síntomas no son agudos, sino que se han ido desarrollando poco a poco, año tras año. Mire su lista. No puedo identificar un comienzo preciso de ninguno de esos problemas, pero existe otra razón por la que la terapia que empleé con mi paciente puede no resultar útil en mi caso, y se trata de una razón más bien turbadora. Cuando los síntomas de ¿Berta? Así que estaba en lo cierto al pensar que lo inicial de su nombre era B. Brewer cerró los ojos, afligido. Temo que he cometido un terrible error, y es muy importante para mí no violar el derecho de mi paciente a la intimidad, sobre todo la de esta paciente. Su familia es muy conocida en la comunidad y también es muy conocido el hecho de que yo era su médico. Por ello he procurado hablar poco con otros médicos de mi tratamiento con ella. Sin embargo, me resulta incómodo usar un nombre falso aquí, con usted. ¿Quiere decir que le resulta difícil hablar con libertad y desahogarse, y al mismo tiempo estar en guardia para no usar el nombre falso? Así es, Brewer suspiró. Ahora no tengo más remedio que seguir llamándola por su nombre verdadero, Berta, pero usted tiene que jurarme que no se lo revelará a nadie. Ante el inmediato, desde luego, de Nietzsche, Brewer extrajo una cigarrera del bolsillo de su chaqueta y cogió un puro. Ofreció otro a su compañero, que lo rehusó, y Brewer encendió el suyo. ¿Dónde estaba?, preguntó. Me estaba explicando por qué su nuevo método podría no resultar adecuado para tratar sus propios problemas. Ha mencionado algo acerca de una razón turbadora. Sí, una razón turbadora. Brewer lanzó una larga bocanada de humo azul antes de seguir hablando. Al presentar el caso ante unos cuantos colegas y estudiantes de medicina, cometí la estupidez de jactarme de haber hecho un descubrimiento importante. Sin embargo, unas semanas después, cuando dejé a la paciente al cuidado de otro médico, me enteré de que casi todos los síntomas habían vuelto a manifestarse. ¿Ve lo embarazosa que es mi posición? ¿Embarazosa?, replicó Nietzsche. ¿Porque ha anunciado una cura que puede no ser verdadera? A menudo imagino que me encuentro con esas personas que asistieron a mi conferencia y que todas me dicen que mis conclusiones estaban equivocadas. Se trata de una preocupación que no me resulta extraña. La manera en que percibo las críticas de mis colegas es, pues, obsesiva. Aunque tengo evidencias del respeto que inspiro en ellos, sigo sintiéndome como un farsante, y esa es otra cuestión que me atormenta. Añádela a su lista. Obediente, Nietzsche abrió el cuaderno y escribió durante unos instantes. Pero, volviendo al caso de Berta, no entiendo la causa de su recaída. Puede que, al igual que con la cura con magnetismo, el tratamiento solo sea efectivo de forma temporal. Pero también existe la posibilidad de que el tratamiento fuera efectivo, pero se viera perjudicado por su catastrófico final. Nietzsche volvió a empuñar el lápiz. ¿Qué quiere decir con catastrófico final? Para que usted lo entienda, primero tengo que explicarle lo que sucedió entre Berta y yo. No tiene sentido ser delicado con respecto a este tema. Permítame ser franco. Este viejo necio se enamoró de ella. Se convirtió en una obsesión. No podía quitármela de la cabeza. Brewer se sorprendió al comprender lo fácil,
Lo estimulante, en realidad, que era revelar tanto. Mis días se dividían en dos partes: cuando estaba con Berta y cuando quería volver a estar con ella. Me reunía con ella durante 1 hora los 7 días de la semana y después empecé a visitarla 2 veces al día. Cada vez que la veía, sentía una gran pasión. Que me tocara me excitaba sexualmente. ¿Por qué la tocaba a ella? Tenía dificultad para andar y me cogía del brazo cada vez que dábamos un paseo. Repentinas contracturas exigían con frecuencia que le masajeara los músculos de los muslos. A veces lloraba de una manera tan desconsolada que me veía obligado a abrazarla. En ocasiones, cuando estaba sentado a su lado, entraba de pronto en trance, apoyaba la cabeza en mi hombro y desayunaba durante 1 hora, o ponía la cabeza sobre mi regazo y dormía como una niña. Durante mucho tiempo esa fue la única forma de contener mis deseos sexuales. Puede, dijo Nietzsche, que solo por ser hombre libere al hombre, el hombre a la mujer que hay en la mujer. Breuer dio un respingo. Creo que no le he entendido bien. Usted sabe que toda actividad sexual con un paciente está mal. Es una violación del juramento hipocrático. ¿Y la mujer? ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Pero no se trata de una mujer, sino de una paciente. Creo que no entiendo su punto de vista. Volveremos a tratar ese punto después, replicó con calma Nietzsche. Todavía no me he enterado del final catastrófico. Bien, me pareció que Berta mejoraba, que sus síntomas iban desapareciendo, uno por uno, pero a su médico no le iba tan bien. A mi mujer, Matilde, que siempre ha sido comprensiva y ecuánime, empezó a molestarle, primero que yo pasara tanto tiempo con Berta y luego cada vez más que hablara de ella. Por suerte no fui tan necio como para explicar a Matilde la naturaleza de mis sentimientos, aunque creo que lo sospechaba. Un día se puso furiosa y me prohibió que volviera a mencionar a Berta. Mi mujer empezó a molestarme, incluso se me ocurrió la idea irracional de que se interponía en mi camino, que de no ser por ella, yo podría iniciar una nueva vida con Berta. Breuer se detuvo al notar que Nietzsche había cerrado los ojos. ¿Se siente bien? ¿Es suficiente por hoy? Estoy escuchando. A veces veo mejor con los ojos cerrados. Bien, hubo otro factor que contribuyó a complicar más las cosas. Yo tenía una enfermera, Eva Berger, la antecesora de Frau Becker, que a lo largo de los 10 años que trabajamos juntos, llegó a convertirse en una amiga y confidente. Eva empezó a preocuparse por mí. Pensaba que aquel enamoramiento podía llevarme a la ruina, que yo podía ser incapaz de resistirme a mis impulsos y hacer una tontería. De hecho, en aras de nuestra amistad se me ofreció como sacrificio. Nietzsche abrió los ojos de repente. ¿Qué significa sacrificio? Me dijo que haría cualquier cosa por evitar que yo me perjudicara. Eva sabía que Matilde y yo no teníamos prácticamente ningún contacto sexual y pensaba que esa era la razón por la que me aferraba a Berta. Creo que se ofreció a aliviar mi tensión sexual. ¿Y cree que lo hizo por usted? Estoy convencido. Eva es una mujer muy atractiva y podía tener a cualquier hombre. Le aseguro que no me hizo el ofrecimiento por mi atractivo físico. Fíjese en mi incipiente calvicie, en esta barba raída e irregular y en estas asas. Se tocó las grandes orejas salientes, como las llamaban mis compañeros. Además me confesó que años antes había tenido una desastrosa relación íntima con un hombre para el que trabajaba y que al final el asunto había acabado costándole el empleo, por lo que había jurado no reincidir. ¿Y el sacrificio de Eva le ayudó? Sin hacer caso del escepticismo o desprecio con que Nietzsche había pronunciado la palabra sacrificio, Breuer respondió con normalidad. Nunca acepté su oferta. Era tan necio que pensaba que acostarme con Eva era traicionar a Berta. A veces lo lamento de veras. No lo entiendo. Los ojos de Nietzsche, aunque seguían abiertos por el interés, mostraban cansancio como si Nietzsche ya hubiera visto y oído demasiado. ¿Qué es lo que lamenta? No haber aceptado la oferta de Eva. Pienso muy a menudo en esa oportunidad perdida. Es otro de esos pensamientos que me atormentan. Breuer señaló el cuaderno de Nietzsche. Añádalo a la lista. Nietzsche volvió a coger el lápiz y, concentrándose en la creciente lista de problemas de Breuer, preguntó: «Todavía no comprendo su lamentación. Si hubiera aceptado a Eva, ¿en qué sentido sería diferente hoy?» ¿Diferente? ¿Qué tiene que ver ser diferente con esto? Era una oportunidad única y no se volverá a presentar. También fue una oportunidad única decir que no, decir un bendito no a una depredadora, y usted aprovechó esa oportunidad. El comentario de Nietzsche dejó atónito a Breuer, y era obvio que Nietzsche no sabía nada de la intensidad del deseo sexual, pero de momento no tenía sentido discutir ese punto. O quizá no había dicho con claridad que Eva
habría podido ser suya con solo pedírselo. ¿Acaso Nietzsche no entendía que hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan? Sin embargo, había algo intrigante en aquel comentario referido al bendito no. Este hombre es una mezcla curiosa de ceguera y originalidad. Brewer se preguntó de nuevo si aquel hombre extraño tendría algo valioso que ofrecerle. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en el desastre final. Yo pensaba que mi relación sexual con Berta era totalmente autista, es decir, que solo ocurría en mi mente y que ella se le había ocultado por completo. Imagínese mi conmoción cuando su madre me dijo que Berta le había dicho que estaba esperando un niño del Dr. Brewer. Brewer describió lo agraviada que se había sentido Matilda al enterarse del falso embarazo, así como la grada exigencia de que pusiera a Berta en manos de otro médico y de que, además, despidiera a Eva. ¿Qué hizo usted? ¿Qué podía hacer? Toda mi carrera, mi familia, mi vida entera estaba en peligro. Fue el peor día de mi vida. Tuve que decirle a Eva que se marchara. Desde luego le ofrecí que siguiera trabajando para mí hasta que yo le consiguiera otro empleo. Aunque dijo que lo comprendía, al día siguiente no acudió al consultorio, y desde entonces no le he vuelto a ver. Le he escrito varias cartas, pero no me ha contestado. En lo que se refiere a Berta, todavía fue peor. Cuando la visité al día siguiente ya se le había pasado el delirio, y con el delirio también la fantasía de que yo la había dejado embarazada. De hecho, tenía una amnesia total con respecto al episodio, y reaccionó de manera catastrófica cuando le comuniqué que dejaría de ser su médico. Lloró, me suplicó que cambiara de parecer, me rogó que le dijera si había hecho algo malo. Y claro está, ella no había hecho nada malo. Su estallido acerca del niño del Dr. Brewer era parte de su histeria. Esas no eran sus palabras, sino el producto de su delirio. ¿Y de quién era ese delirio? Se trataba del delirio de Berta, pero no de su responsabilidad, del mismo modo que no somos responsables de los sucesos extraños y fortuitos de un sueño. La gente dice cosas incoherentes en estados así. Sus palabras no me parecen incoherentes ni fortuitas. Usted sugirió, Dr. Brewer, que yo debía interponer cualquier comentario que se me ocurriera. Permíteme hacer una observación. Encuentro sorprendente que usted sea responsable de todos sus pensamientos y de todos sus actos, y que en cambio ella, Nietzsche, que hablaba en tono serio, sacudió el dedo ante el rostro de Brewer. Ella, en virtud de su enfermedad, quede exonerada de todo. Pero, profesor Nietzsche, como usted mismo dice, lo importante es el poder. Yo tenía el poder en virtud de mi posición. Ella buscaba ayuda en mí. Yo era consciente de su vulnerabilidad, de que quería mucho a su padre, quizá demasiado, y de que lo que había precipitado su enfermedad habría sido la muerte de su progenitor. También sabía que Berta había trasladado a mi persona el amor que sentía por él, y yo me aproveché de ello. Yo quería que me amara. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras que me dirigió? Después de decirle que dejaba el caso en manos de otro médico, me levanté para irme y ella dijo en voz alta: «Usted siempre será el único hombre de mi vida. Jamás habrá otro». Palabras terribles, evidencia del daño que le hice, pero hay algo todavía peor. Me complació escuchar tales palabras. Me complació que reconociera mi poder sobre ella. Como ve, la dejé debilitada, lisiada. Fue como si le hubiera atado y le hubiera cortado los pies. «¿Y cuál ha sido la suerte de esta lisiada desde la última vez que la vio?», preguntó Nietzsche. Fue admitida en otro sanatorio, en Kraugeslingen. Muchos de sus síntomas originales han reaparecido: fluctuaciones anímicas, olvido de la lengua materna todas las mañanas y dolor que solo puede mitigar con morfina, a la que es adicta. Un detalle de interés: el médico del sanatorio se enamoró de ella, se retiró del caso y le ha propuesto matrimonio. Ah, ¿no se da cuenta? El modelo se repite con el médico siguiente. Solo me doy cuenta de que me siento desolado al imaginar a Berta con otro hombre. Por favor, añada celos a la lista. Es uno de mis mayores problemas. No dejo de tener fantasías con los dos hablando, tocándose, incluso haciendo el amor. A pesar de que esas fantasías me causan dolor, sigo atormentándome. ¿Puede entenderlo? ¿Ha sentido usted alguna vez esta clase de celos? La pregunta constituyó el momento culminante de la sesión. Al principio, Brewer había desnudado su identidad para servir de ejemplo a Nietzsche, con la esperanza de alentarlo a que hiciera lo mismo. Pero pronto se había sumergido en la confesión. Después de todo, no corría ningún riesgo. Creyendo ser el confesor de Brewer, Nietzsche le había jurado absoluta reserva. Era una nueva experiencia. Nunca había compartido tanto de sí mismo con otra persona, exceptuando a Max, pero ante Max había querido conservar su imagen y había escogido las palabras con cuidado. E incluso con Eva Berger siempre se había callado algo.
Le había ocultado su temor a envejecer, sus vacilaciones y dudas, en fin, todos los rasgos que podían hacer que un hombre pareciera débil a una mujer joven y atractiva. Ahora bien, al empezar a describir los celos que le inspiraba la idea de que Berta estuviese con el nuevo médico, Breuer había vuelto a intervenir los papeles. De nuevo, era el médico de Nietzsche. No mentía. De hecho, corrían rumores en torno a Berta y otro médico, y él había sentido celos. Pero sí había exagerado sus sentimientos, con la intención de orquestar la confesión de Nietzsche. Porque Nietzsche debe de haber sentido celos en la relación pitagórica en la que se había visto implicada con Luz Salomé y Paul Rée. Sin embargo, aquella estrategia no había surtido efecto. Por lo menos Nietzsche no había manifestado ningún interés particular por el tema. Se había limitado a sentir de forma vaga, a pasar las páginas del cuaderno y a echar un vistazo a sus anotaciones. Los dos hombres guardaban silencio. Observaron al moribundo fuego. Breuer metió la mano en el bolsillo y buscó el macizo reloj de oro, regalo de su padre. En la tapa posterior se leía: a Joseph, mi hijo, que lleve hacia el futuro el espíritu de mi espíritu. Miró a Nietzsche. Esos ojos fatigados reflejaban la esperanza de que la entrevista estuviera llegando a su fin. Era hora de irse. Profesor Nietzsche, me alivia hablar con usted, pero también tengo una responsabilidad con respecto a usted y me doy cuenta de que, pese a que le he reseteado descanso para evitar que aumente su migraña, al final, al obligarle a escucharme durante tanto rato, le he privado de ese reposo. Además, pienso en otra cosa. Recuerdo que en una ocasión usted me describió un día típico en su vida, un día que contenía muy poco contacto con otras personas. ¿No será la de hoy una dosis, excesiva? No me refiero solo al hecho de que en una sola sesión tal vez sean demasiado tiempo, demasiada conversación y excesiva obligación de escuchar, sino que tal vez sea también demasiado sobre la vida íntima de otra persona. Nuestro acuerdo exige sinceridad, doctor Breuer, y no sería sincero discrepar con usted. Ha sido mucho por hoy y estoy agotado. Se hundió en la silla. Pero no creo que haya escuchado demasiado acerca de su vida íntima. Yo también aprendo de usted. Fui sincero cuando le dije que, en lo que se refiere a aprender a relacionarme con otras personas, tengo que empezar por el principio. Mientras Breuer se levantaba y cogía su abrigo, Nietzsche añadió: un último comentario. Usted ha hablado mucho acerca del segundo punto de nuestra lista, asalto de pensamientos extraños. Puede que hoy hayamos agotado esta categoría, pues ahora comprendo cómo se apoderan de su mente estos pensamientos indignos. No obstante, son sus pensamientos y es su mente. Me pregunto qué beneficio obtiene usted al permitir que esto ocurra, o por decirlo con más fuerza, al hacer que ocurra. Breuer, que ya había inducido un brazo en la manga del abrigo, se quedó helado. ¿Al hacer que ocurra? No lo sé. Todo lo que puedo decir es que por dentro no se siente de ese modo. Yo siento que es algo que me sucede. Su afirmación de que hago que suceda, ¿cómo se lo diría? No tiene ningún sentido o significado emocional para mí. Debemos encontrar una forma de darle significado. Y tras ponerse de pie, Nietzsche acompañó a Breuer hasta la puerta. Realizaremos un experimento. Para la charla de mañana, considere por favor la siguiente pregunta Considere la siguiente pregunta. Si usted no tuviera estos pensamientos extraños, ¿en qué pensaría? Extracto de las notas del Dr. Breuer sobre el caso de Eckhard Müller, 5 de diciembre de 1882. Excelente comienzo. He logrado mucho. Él había preparado una lista de mis problemas y planes para tratarlos uno a uno. Bien, que crea que esto es lo que estamos haciendo. Para estimularle a que confiese, hoy me he desnudado. Él no ha hecho lo mismo, pero con el tiempo lo hará. Mi franqueza le ha impresionado de verdad y le ha dejado atónito. Tengo una idea táctica interesante. Describiré su situación como si se tratara de mi propia situación. A continuación dejaré que me aconseje y al hacerlo, en realidad se estará aconsejando a sí mismo. Así puedo ayudarle, por ejemplo, a resolver el problema de su triángulo, con Luz Salomé y Paul Rée. Si le pido que me ayude con el triángulo de Berta, el nuevo médico y yo, es tan reservado y misterioso que tal vez esta sea la única manera de ayudarlo. Quizá nunca llegue a ser lo bastante sincero para pedir ayuda de forma directa. Su mente es muy original. No puedo predecir sus reacciones. Tal vez Luz Salomé esté en lo cierto. Tal vez esté destinado a ser un gran filósofo, mientras evita el tema de las personas. Es asombroso hasta qué punto desconoce numerosos aspectos de las relaciones humanas, y en cuanto al tema de las mujeres, es bárbaro, apenas parece humano. Sea cual fuere la mujer o la situación, su reacción es previsible.
La mujer es depredadora e intrigante, y su consejo en lo que a ella se refiere es igualmente previsible: culparlas y castigarlas. Ah, y todavía aconseja algo más: evitarlas. Con respecto al deseo, ¿lo tiene? ¿Considera que las mujeres son demasiado peligrosas? Debe de tener deseos sexuales. Sin embargo, ¿qué le sucede? ¿Están encerrados en su interior, ejerciendo una presión que de alguna manera debe explotar? ¿No podría ser eso la causa de su migraña? Extracto de las anotaciones de Friedrich Nietzsche sobre el Dr. Breuer, 5 de diciembre de 1882. La lista crece. A mi lista de 6 puntos el Dr. Breuer añadió 5 más. 7. La sensación de estar atrapado por el matrimonio, por la vida. 8. Sensación de estar alejado de su esposa. 9. Pesar por no aceptar el sacrificio sexual de Eva. 10. Preocupación excesiva por las opiniones de otros médicos acerca de él. 11. Celos. Berta y otro hombre. ¿Terminará alguna vez la lista? ¿Aflorarán cada día nuevos problemas? ¿Cómo hacerle ver que esos problemas exigen atención y oscurecen lo que no quiere ver? Pensamientos mezquinos se infiltran en su mente como hongos. Terminarán contaminando su cuerpo. Cuando se marchaba le he preguntado qué vería si no estuviera cegado por trivialidades. De esa manera he señalado el camino. ¿Lo seguirá? Es una mezcla curiosa. Inteligente pero ciego. Sincero pero tortuoso. ¿Conoce su falta de sinceridad? Dice que le ayudo, me elogia. ¿No sabe que detesto los regalos? ¿No sabe que los regalos me rasgan la piel y destruyen mi sueño? ¿No será de los que fingen dar solo para que les den? Yo no le daré absolutamente nada. Es de los que reverencian que se les reverencie. ¿No será que me busca a mí en vez de a sí mismo? No debo darle nada. Cuando un amigo necesita un lugar donde descansar, lo mejor es ofrecerles un catre duro. Es simpático, agradable, cuidado. Se ha convencido a sí mismo de que debe alcanzar ciertas cosas, pero no ha convencido a sus entrañas. Con respecto a las mujeres, es apenas humano. Una tragedia. Regodearse en esa mugre. Yo conozco esa mugre. Es bueno mirar abajo y ver lo que he conseguido. El árbol más grande busca mayor altura y echa las raíces más profundas, hacia la oscuridad, incluso hacia mí. Pero él no trata de ascender ni de descender. La lujuria animal mina su fortaleza y su razón. 3 mujeres lo desgarran y él les está agradecido. Lame sus colmillos ensangrentados. Uno lo rocía con almizcle y finge sacrificarse. Le ofrece el regalo de la esclavitud con él. La otra lo atormenta. Finge debilidad para apretarse contra su cuerpo al andar. Finge dormir para apoyar la cabeza en su miembro viril. Y cuando se aburre de esas pequeñas torturas, lo humilla en público. Cuando termina el juego, sigue su camino y repite las estratagemas con la siguiente víctima. Y él está ciego ante todo esto. A pesar de todo, la ama. Haga ella lo que hiciere, se compadece de su paciente y la ama. La tercera mujer lo tiene en cautiverio permanente, pero a esta la prefiero. Por lo menos no esconde las garras. Carta de Friedrich Nietzsche a Lou Salomé, diciembre de 1882. Mi querida Lou, tienes en mí al mejor defensor, pero también al juez más despiadado. Exijo que te juzgues a ti misma y determines tu propio castigo. En Horta decidí revelarte toda mi filosofía. No tienes idea de la clase de decisión que fue. Yo creía que no podía hacer a nadie mejor regalo que este. Entonces yo te consideraba una visión y manifestación de mi ideal terrenal. Advierte, por favor, lo mal que veo. Creo que nadie puede pensar mejor de ti, pero tampoco nadie puede pensar peor. Si yo te hubiera creado, te habría dado mejor salud y mucho más de todo lo que es más valioso, y quizá un poco más de amor por mí, aunque esto es lo menos importante, y habría sido lo mismo con el amigo Re. Ni ante ti, ni ante él, puedo pronunciar una sola palabra acerca de los asuntos de mi corazón. Supongo que no tienes ni idea de lo que quiero, pero este forzado silencio es casi sofocante porque os quiero a los dos. Y con eso terminamos el capítulo 14. Gracias, Lobo, por conectarte al directo. Una disculpa por no poder platicar contigo mientras comentas.
Y también gracias a la gente que mira los videos resubidos al canal de YouTube, todo con el mismo nombre, Juanpa Live. Si les está gustando, pues no olviden dejar su like y suscribirse para los siguientes videos. Pero por sobre todo, consumir la obra original del autor para mostrar su apoyo. Muchas gracias y nos vemos en otro directo. Adiós.